Primero que todo, queremos agradecerles a nuestros panelistas que están acá y a todos los auditores que se inscribieron en este webinar. Este es el segundo webinar que tenemos. Este webinar se llama Hablemos de Trabajo, lo cual es un espacio en el cual vamos a ir tratando diferentes temas. Partimos con el primer capítulo, por así decirlo, el 22 de abril. En esa ocasión, quienes estuvieron fue Cristian Duarte, quien también nos acompaña hoy día, junto con el subsecretario y con Murilo Arruda, quien es el CEO del grupo DNA. En esa ocasión hablamos de todo lo que es ley de trabajo, la ley de protección del empleo, que eran más o menos los temas atingentes que queríamos tratar. Y en esta ocasión tenemos a Tamara Peralta, quien es Business Manager de Grupo DNA, una empresa que se especializa en temas de recolocación, outplacement y todo lo que tiene que ver con empleabilidad. Y nos acompaña igualmente que en el webinar anterior, Cristian Duarte, que en esta ocasión va a ser exponente, el director de la Bolsa Nacional de Empleo. Tal como dice el nombre de este webinar, vamos a hablar con respecto a todo lo que es cómo enfrentar la búsqueda de empleo en tiempos de crisis, ¿ya? Ahora, crisis no es una palabra ajena a nosotros como habitantes de Chile, ya que en nuestro país estamos acostumbrados a que nos toque diferentes crisis, o sea, terremotos, maremotos, huracanes, tsunami, incendio, etcétera. Es algo lo que nosotros hemos sido bastante curtidos por generaciones. Pero la crisis que actualmente enfrentamos es una crisis un poco diferente, ¿ya? Y que enfrentamos no solamente a nivel nacional, como muchas veces nos ha pasado, sino también a nivel mundial, ¿ya? Entonces, eh, hablamos de búsqueda de empleo en tiempos de crisis y partamos con Tamara para que nos puedas explicar y contextualizar un poco cómo es esta crisis en el escenario actual que estamos enfrentando y específicamente en lo que se refiere al tema laboral o empleabilidad. Bien, bueno, bienvenidos a toda la audiencia. Qué gusto poder dictar un nuevo seminario en este día. Y bueno, justamente como comenta Cristian, quien es el jefe de marketing de la Bolsa Nacional de Empleo, efectivamente las crisis pueden ser vistas efectivamente como algo destructivo o como una oportunidad. Y justamente cuando hablamos de empleabilidad, yo considero que lo más importante siempre es mantener una actitud positiva frente a la búsqueda de empleo, pero por lo demás la convicción de que esta es una tremenda oportunidad para que podamos efectivamente recolocarnos en el trabajo que de cierta manera estamos soñando. Bien, porque en ese sentido yo creo que todos nosotros como personas tenemos un propósito y en base a eso es que trabajamos día a día. Bien, entonces en este contexto, si tú me preguntas a mí cómo es que la crisis hoy día efectivamente se plasma en las distintas organizaciones, yo te diría que un poco esta última, primero, es temporal, y eso es lo más quizás positivo de este minuto, que la crisis hoy día es temporal y que en algún minuto va a terminar. Dos, la crisis hoy día sí tiene que ser vista como una tremenda oportunidad, principalmente porque hoy día no estamos quizás sumidos en el día a día. Principalmente no hemos visto la necesidad de ser mucho más prudentes, ser mucho más cautos, y en ese contexto también es importante entender que si bien hoy día las distintas empresas a nivel generalizado, si bien tienen búsquedas, si bien tienen ofertas laborales, estas últimas están en freeze, están absolutamente detenidas porque hoy día las empresas no van a tomar una decisión quizás de contratar una posición u otra, entendiendo que aún no sabemos muy bien cómo es que nos va a impactar este escenario hoy día y claramente en un futuro. Entonces, entendiendo que gran parte de los procesos de reclutamiento y selección están detenidos, es hoy cuando tenemos que prepararnos más que nunca. Y es por esto que la crisis tenemos que verla como una oportunidad, porque finalmente nos va a permitir tener un tiempo mucho más amplio para autoconocernos y para, de cierta manera, preparar de mejor forma este producto que soy yo, somos las personas que el día de mañana nos vamos a querer posicionar en una compañía u otra. ¿Qué opinas tú, Cristian, al respecto?
Bueno, yo trabajé en una empresa donde nos decía, una empresa gringa, siempre decían, no, no hay que hablar de problemas, hay que hablar de oportunidades. Muy Entonces bien. algunas personas, cuando tú le preguntabas cómo estás, te decían, estoy lleno de oportunidades. Entonces, es cierto que a veces es una oportunidad, pero también hay muchos problemas, hay muchas dificultades, las personas están ansiosas y preocupadas por lo que está ocurriendo y por lo que viene. Ahora, como tú dices, todas las crisis generan oportunidades a veces para los que saben aprovecharlas, pero para muchas personas significa angustia, ansiedad y entonces un poco lo que queremos hacer nosotros es quizás dar elementos o herramientas para que aprovechemos mejor este tiempo. Es cierto que el tema del ingreso, de la falta de un trabajo, afecta a mucha gente, no solamente a las personas de bajos ingresos, porque cuando una persona gana 400, generalmente gasta 600, y si gana 1,5 millones, gasta 1,8 millones. Por lo tanto, el que se queda sin trabajo en distintas situaciones está bastante complicado y al pasar el tiempo hay aún más ansiedad. Entonces, pero lo que uno sí puede hacer en este tiempo es que tiene que estar en su casa, que no tiene muchas oportunidades de buscar un empleo, aunque de todas maneras hay oportunidades. Igual hay empleos que se están generando, después vamos a hablar de eso, pero el llamado es como a utilizar las herramientas que tenemos a la mano. Las personas que ahora están conectadas, interesadas en nuestra conversación, eh, pueden acceder hoy día más que nunca a mucha información en línea y que se ha liberado de forma gratuita en muchos contextos. Yo pienso que la crisis lo que nos ha demostrado es que estas herramientas que estamos usando están mucho más al alcance de la mano y probablemente la economía va a cambiar, el sistema de trabajo de muchas organizaciones va a cambiar porque esta crisis se puede reducir la cantidad de contagios, pero todo indica que nos va a acompañar al menos un año o quizás más, y por lo tanto en ese periodo de tiempo tenemos que reestructurarnos y trabajar de otra forma, de una manera distinta. Entonces, lo primero es cómo me subo a este tren digital que partió hace unos años y que nos decían, súbete, que va muy rápido. Hoy día no nos queda otra que subir. Yo ponía el ejemplo, hablaba el otro día con mi mamá, que tiene más de 80 años, y que no tenía tanto uso de tecnología y hoy día conversamos con personas fuera, hacemos llamadas internacionales con familiares fuera de Chile y ella se metió a este mundo digital porque tuvo la necesidad de hacerlo. Yo creo que para cualquier persona que está en el mundo laboral tiene que ver cómo su trabajo o las cosas, la carrera que estudió o la actividad que realiza se va a digitalizar en el futuro. Y lo que va a pasar no es que va a desaparecer necesariamente ese trabajo, sino que ese trabajo se va a Vamos, transformar. Entonces yo pienso que esta oportunidad de aquellas personas que sientan que le faltan esas herramientas, existe justamente en el ciberespacio la posibilidad de ir conectándose con esas herramientas. Yo diría que eso es fundamental hoy día y lo otro es tener paciencia y ser optimista porque esto no va a durar eternamente, va a ser complicado, exacto. eh, pero en la medida que aprovechemos nuestro tiempo, porque una cosa es sentarnos a lamentarnos por lo que está pasando y otra es qué puedo hacer para prepararme para el nuevo mundo que se nos avecina, pero de manera eh, muy intensa, diría yo. Exacto. Bueno, tal como menciona Cristian, y gracias Cristian y Tamara por las cosas que nos han podido comentar, en realidad nosotros, claro, hace ya años que se venía hablando de toda esta nueva época de la digitalización, de todos los avances que están ocurriendo, y antes era como que este mundo nos extendía la mano, y ahora por causa de todo lo que pasó fue como que nos empujaron básicamente a entrar acá, y hay muchas cosas que uno puede prever y cosas que no. O sea, podemos prepararnos para crisis financieras, tal vez para temas de desempleo cuando nos avisan con anticipación, pero todo esto que sucedió ahora afectó a Chile y al mundo, y llegó sin previo aviso, y ahora estamos como aprendiendo, preparándonos sobre la marcha. Y también tenemos que entender que hay personas que están en diferentes contextos, porque por ejemplo hay personas que ya están sin trabajo porque o fueron desvinculadas o renunciaron, personas que saben que les quedan, no sé, meses, días, semanas para que sin trabajo, y otras personas que tal vez tienen un trabajo actualmente, pero quieren cambiarse a alguna otra cosa. Entonces, sobre este punto de vista y sobre estos diferentes tipos de oportunidades o de circunstancias, ¿qué es lo que debo considerar a la hora de planificar una búsqueda laboral?
Bien. Esa es una muy buena pregunta, ¿ah? Porque de cierta manera la búsqueda de empleo, independientemente de la etapa de desarrollo en la cual se encuentra el ser, siempre es compleja porque nos invita a salir de esta zona de confort, lo cual ya es desafiante, principalmente porque nos adentramos a un mundo que no conocemos muy bien cómo funciona. Y por lo mismo en el fondo es que nosotros en conjunto hemos decidido generar este seminario de forma gratuita para que todos puedan tener el acceso a esta información y obviamente también a poder prepararse de mejor forma. Y un poco también alineado al hecho de poder responder la pregunta que me acaba de realizar Cristian, te cuento inmediatamente, lo que nosotros debemos considerar como producto para luego trabajar en este proceso de recolocación son los siguientes pasos en el fondo. El primer paso más importante, diría yo, es conocer el producto. Yo te diría que aquí el autoconocimiento juega un papel fundamental, principalmente porque el conocer, por una parte, nuestras fortalezas y debilidades, nos va a permitir identificar en qué aspectos efectivamente yo debo trabajar más para lograr finalmente acortar esta brecha o, por su parte, si es que soy fuerte en tales o cuales aspectos, ya sé dónde podría agregar más valor que en otras áreas. ¿Ya? Eso parte efectivamente por el autoconocimiento personal. Y por otra parte tiene que ver un poco con el conocimiento del producto que soy yo. Y en esto último, efectivamente me refiero directamente a lo que tiene que ver con mi formación, con mi background, que se ajusta claramente a la experiencia laboral que yo pude haber forjado a lo largo de estos años, que se ajusta también con las expectativas que yo tengo de cara al futuro y también con los intereses. ¿Por qué es tan relevante? Principalmente porque esto último también me va a permitir identificar cuáles son aquellas empresas en donde yo voy a poder maximizar mi empleabilidad y obviamente no frustrarme en el proceso de búsqueda. ¿Qué le pasa a muchos de los candidatos que hoy día están disponibles en el mercado? No conocen sus fortalezas, no conocen sus debilidades, saben que han trabajado en tal o cual industria, han ocupado tales o cuales cargos, pero no tienen muy claros cuáles han sido sus logros, por ejemplo, o cuáles son aquellos tecnicismos que lo van a acercar más a este posible jefe directo. ¿Qué pasa? Cuando yo me pongo a postular a lo primero que me llegue a través de la web y de cierta manera no me llaman, me voy a ver tremendamente frustrado. Y esto tiene que ver efectivamente con cuánto me conozco y cuál es la objetividad que yo tengo al momento de hacer tal o cual postulación. Entonces, efectivamente, uno, el autoconocimiento es tremendamente importante, pero dos, también es tremendamente relevante poder identificar cuál es el background que me acompaña, pero también cuáles son mis expectativas o intereses de cara al futuro, entendiendo que es tremendamente importante la empresa en la cual yo me voy a recolocar más adelante. Por otra parte, luego de tener más o menos ya identificado este producto y también tener totalmente sondeadas las características del mismo, debo definir claramente un plan de acción. Bien, y este plan de acción corresponde a identificar justamente las industrias, empresas o tipos de cargo en donde yo voy a poder maximizar esta empleabilidad. Y posteriormente, obviamente, como tercer paso, la idea es ampliar mi red de networking generando una prospección más bien proactiva de las redes sociales, principalmente por lo siguiente. Nosotros como compañía, entendiendo que somos especialistas en empleabilidad, manejamos un indicador que tiene que ver con que el 80% de las búsquedas, o más bien de las ofertas laborales, no está publicada en ninguna parte de la web. Y solamente el 20% sí lo está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que la gestión reactiva que yo pueda tener dentro de esta búsqueda de empleo debe ser mínima, porque finalmente la gestión reactiva tiene que ver con la postulación que yo hago a través de los distintos portales de empleo a las distintas ofertas laborales, ya sea la Bolsa Nacional de Empleo, ya sea la Orum, ya sea Trabajando, ya sea Indeed, etcétera, etcétera. Bien, pero en este sentido, como yo les estaba diciendo, también es tremendamente importante, y yo diría la parte fundamental de esta prospección tiene que ver con mis redes de contacto, tiene que ver con prospectar al headhunter especializado en tal o cual área que me va a acompañar a mí dentro de este proceso. Tiene que ver con buscar a aquellos reclutadores que conforman parte de las compañías de forma interna. Tiene que ver con también prospectar y ampliar mi red
mi red, bien digo, de networking, ligada a los tomadores de decisiones de estas unidades de negocio. Entonces, efectivamente, gran parte del trabajo está en la ampliación de mi red de contactos y también identificar quiénes son efectivamente las personas que me van a ayudar a cortar esta brecha. Bien, y también es importante destacar que dentro de este proceso el currículum es tremendamente importante porque finalmente es la carta de presentación que nos va a permitir efectivamente que nos llamen. Entonces el currículum también tiene que contener información relevante que obviamente vamos a dar a conocer en el transcurso de este seminario web. Y Perfecto. también por lo pronto, para culminar con mi parte, al menos respondiendo a tu pregunta, Cristian, es importante también preparar la entrevista, entender quiénes son los interlocutores y entender también cuáles son las posibles preguntas que me podrían realizar y cómo es que yo tengo que responder de manera concreta y objetiva a las distintas interrogantes que puedan surgir a lo largo del proceso. Eso de forma muy sintetizada. Bueno, yo para agregar, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Tamara en todo lo que dice. Creo que lo importante es tener un plan. Efectivamente, buscar trabajo es el trabajo del que está sin trabajo. El que está con un empleo tiene otras consideraciones distintas al que está sin empleo, porque ese que está sin empleo necesita rápido buscar otro trabajo. Y tiene que tener un plan de acción. Y el plan de acción parte por primero entenderse, conocerse a sí mismo, darse cuenta de que lo que le pasa le ha pasado a mucha gente y le va a seguir pasando. Hoy día ya prácticamente no existen las empresas para toda la vida, sino que vamos a tener, ya sea porque renunciamos o porque nos desvinculan, varios trabajos a lo largo de nuestra vida. Entonces no es una situación tan especial. Hay que sacarse ese estigma de que soy un poco menos que una víctima del sistema. No es así. Por distintas razones las personas van a tener varios trabajos en su vida. Entonces, y segundo lugar, es decir, mi trabajo ahora es buscar trabajo y como en cualquier actividad profesional o en un trabajo, en una empresa o en una organización, yo tengo que cumplir metas, tengo que hacer acciones que me lleven a un determinado resultado. Y esas acciones parten por preparar bien el currículum, que lo vamos a hablar después, hablar de la red de contactos, como decía Tamara, la gran parte de los trabajos se logran a través de redes de contactos. La empresa dice, oye, ¿quién tiene una persona conocida que sea experta en tal cosa? O alguien que sea bueno para este tipo de trabajo. Alguien tiene un amigo, lo trae, lo presenta y la persona puede encontrar un trabajo. Muchas veces se prefiere a personas recomendadas que a personas desconocidas. Después está el participar en redes sociales, en buscar activamente empleo en portales, los distintos, aprender a conocerlos, a manejarlos, entender para qué industria, para qué tipo de empresa estoy yo bien afectado. O sea, cuando uno hace ese autoanálisis y dice, ¿qué tipo de oferta soy yo? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué cosas tengo que son interesantes para una empresa? ¿Y cuáles son aquellas que a lo mejor no me aportan tanto? Con todo ese análisis uno puede decir, orientar su búsqueda como para tratar de apuntar con algo más específico y no dispararle a todo lo que se mueva, porque a veces tú ves un aviso para médicos y te llegan desde médicos hasta astronautas que postulan al cargo de médico. Muchas personas que no reúnen los requisitos básicos postulan igual. Eso es malo para esa persona porque aparece como que postula todo lo que... Entonces claro. yo diría que... O sea, más que andar con la metralleta es preferir ser francotirador y tener claro el objetivo y ser 100% Absolutamente. Entonces eso es algo que requiere un trabajo de la persona, de análisis de cuáles son su trayectoria, cuáles son sus aspectos destacables que le pueden servir en otra empresa y partir por ahí, porque eso es lo más cercano y que en vez de ir a una cosa totalmente distinta. Eso diría yo por ahora. Creo que el trabajo de hacer un plan de trabajo es súper importante para que una persona tenga más posibilidades de encontrar otro empleo de acuerdo a lo que a él le interesa. Perfecto. Hay una cita que a mí me gusta que dice que quien fracasa al planificar, planifica para fracasar. Entonces, es que, claro, tenemos que empezar con tenemos que partir con una planificación. Como decíamos, esta crisis nos pegó, no era como algo que tuviéramos planificado, entonces ahora lo único que nos queda es planificar o enfocarnos en aquellas cosas que sí dependen de nosotros. Recalco una cosa importante que hablaron Tamara y Cristian, que es todo este como, entre comillas, viaje de autoconocimiento, tal vez no tanto en el sentido filosófico, pero sí entender un poco cómo me veo a mí mismo, cómo quiero que me vean, cuáles son
habilidades, aptitudes, el trasfondo que tengo, pero quiero también enfocarlo un poco como en la otra vereda, porque así como esto puede afectar a una persona que quedó sin trabajo o que está buscando trabajo, también afectó en la vereda de los reclutadores, que por ejemplo hoy en día ya es muy complejo o tal vez casi imposible que puedan funcionar como funcionaban antes, realizando las entrevistas, citando a las personas, ¿no es cierto? Ahora ya muy pocas cosas suceden de forma presencial. Entonces también quería ver la manera en la que esta pandemia nos afectó, cómo afectó también a los procesos de reclutamiento, cómo es que ellos están trabajando hoy en día, cuál es la diferencia de cómo lo hacían antes y por ende, cómo yo, si estoy buscando trabajo, debería enfocar mi búsqueda dadas las circunstancias y los cambios que han ocurrido en la forma en que los reclutadores están trabajando. Mira, yo creo que la respuesta a esta pregunta tiene que ver netamente con un término, y este término es adaptación. Si bien antes nos citaban a una entrevista y nosotros teníamos que ir presencialmente a la empresa a entender efectivamente cómo esta última se compone o se muestra al exterior, hoy día la preparación claramente que tiene que existir es mucho mayor. Principalmente porque ya no tenemos quizás aquellas personas que son más amorosas, que son más afables, ya no tienen quizás esa posibilidad de resultar más cercana a la persona en cuanto la conoce presencialmente. Principalmente porque hoy día solamente tenemos un computador que nos ayuda efectivamente a dar a conocer estas ideas al mundo, y en este contexto nuevamente volvemos al tema del autoconocimiento. Autoconocerse es tremendamente importante para lograr llevar a cabo un discurso lo suficientemente fluido que me permita convencer al otro que yo soy el candidato que finalmente ellos deben seleccionar para la compañía. Entonces, efectivamente, esta preparación, Cristian, pasa por una parte por identificar efectivamente a qué empresa estoy postulando si es que esta última no está mediada por un headhunter. Entender, por una parte, cuál es la misión, visión, cultura o valores que promueve la compañía. En LinkedIn, identificar cuál es el prototipo, cuáles son los perfiles que trabajan en esta compañía, de qué universidad provienen, si es que tengo o no tengo un contacto en común, quizás poner nombres sobre la mesa, poner aspectos que tengamos en común nos ayuda efectivamente a romper el hielo y por una parte quizás resultar ser o parecer lo suficientemente afable a través de esta instancia que es netamente digital, pero por otro lado tiene que ver con el cómo yo me posiciono como producto frente a este interlocutor. Y esto último también es bien importante, Cristian. No tan solo es relevante generar un buen autoconocimiento de quién soy yo, de cuáles son mis fortalezas, de cuáles son mis debilidades, de cuál es mi background, de cuál es mi respuesta frente a tal o cual pregunta, porque esto finalmente me va a permitir tener la fluidez que yo necesito, sino que también es relevante conocer con quién me voy a reunir de manera virtual, principalmente porque hoy día los interlocutores que participan en un proceso de reclutamiento y selección son distintos y cada uno de ellos busca escuchar cosas diversas. Un headhunter busca evaluar algo completamente distinto a lo que busca evaluar, por ejemplo, la gerencia de recursos humanos, la jefatura directa o el gerente general. Entonces, en ese contexto, nuevamente, volvamos al autoconocimiento, volvamos a identificar cuál es el discurso que me va a acompañar con mi jefatura directa o con la persona de recursos humanos, porque, ojo, probablemente la persona de recursos humanos lo que quiera es identificar cuál es tu fit cultural con la compañía. Y hoy más que nunca se hace tremendamente difícil identificar si es que yo tengo o no tengo el fit cultural, porque primero no estoy yendo presencialmente a la empresa y por tanto yo como candidata estoy perdiendo información relativa a cómo dispone, por ejemplo, la empresa sus oficinas, cómo están sentados los colegas dentro de la inmediación, hay recepcionista, no hay recepcionista. Entonces, claro, quizás esa información hoy día no la tengamos a la mano, pero claramente, como decía Cristian en un inicio, ya estamos en un proceso absolutamente digital. Hoy día las empresas que están siendo más exitosas a propósito de la pandemia son aquellas compañías que tienen muy bien desarrollada la parte del e-commerce. Y aquellas que están quedando atrás claramente son porque quizás forjaron mucho más la fuerza de venta de manera presencial y no de manera digital. Entonces,
tomemos en consideración estos puntos y preparémonos acorde a las necesidades del entorno actual. ¿Qué opinas tú, Cristian, al respecto? Bueno, yo opino que indudablemente hay un cambio. En el caso de la pregunta de los reclutadores, yo creo que están 100% virtual, están haciendo las entrevistas como hacemos esta conversación, están absolutamente volcados al uso de sistemas, de plataformas. Yo creo que eso no va a cambiar. Creo que va a haber muchos procesos que antes eran presenciales que van a seguir siendo virtuales como esto, porque se ahorra mucho tiempo, se ahorra tiempo del candidato, de la empresa, del reclutador, y se evitan muchos traslados que hacen muy engorroso a veces un proceso de selección. Una persona que está trabajando en una empresa, ir a una entrevista, a veces son varias horas porque le van a hacer una entrevista, tiene que tomar el tiempo para ir y volver, a veces tiene que ir más de una vez. Entonces, esta forma ahorra sobre todo mucho tiempo en el periodo previo a las entrevistas finales con la empresa. Yo pienso que eso no va a cambiar mucho, o sea, vamos a agarrar esta onda y lo que se va a digitalizar, se puede digitalizar, se va a digitalizar. Esa es un poco la consigna de aquí hacia el futuro y que tenemos que tenerlo claro. Y en el caso de los candidatos, el desafío para ellos es poder transmitir lo que transmitirían en persona a través de estos medios. Hay gente que a lo mejor no está tan cercana o le inhibe o le complica esta forma de comunicarse, pero esta es una manera obligatoria de adaptarse a esta nueva forma de hacer las cosas. Entonces hay que prepararse, entrenar, filmarse, que te den feedback, que eso es un desafío, pero tenemos que prepararnos de una manera distinta. No sé, está sin audio. Sí, Tamara, creo que te vemos, Ahora pero sí. ahí sí. Bien, un poco sumado a lo que dice Cristian también. Yo creo que esto también es una oportunidad para los candidatos que hoy día están enfrentando procesos de reclutamiento y selección de forma remota, principalmente porque en la casa tenemos la posibilidad, por ejemplo, y se los muestro de manera muy abierta, de contar con torpedos. Si estamos hoy día en una entrevista laboral y de cierta manera necesitamos quizás considerar un discurso mucho más bien elaborado, en donde yo pueda tener mis logros a mano, en donde pueda identificar cuál es la competencia que acompaña mi gestión en este periodo, claramente es una buena oportunidad para hacer de este proceso algo mucho más fluido y también mucho más planificado. Entiendan que la búsqueda de empleo no es algo antojadizo, no es algo que yo pueda hacer del día a la mañana. Entiendan que es un proceso que requiere de planificación, que requiere de autoconocimiento, de conocimiento propio del mercado en general, del conocimiento que tienes que generar con los distintos interlocutores que van a participar del proceso, del cómo yo también plasmo la información en mi currículum, entendiendo que este último me va a servir para acercarme más a ser el candidato seleccionado o llamado a participar del proceso, y por qué no entender de la manera en cómo se conforman estos últimos, de tal manera que yo también pueda entregar la información de una manera mucho más efectible y mucho más convincente de cara a mi interlocutor propiamente tal. Exacto. Dentro de los cambios que hemos estado viendo por todo esto de la pandemia, de coronavirus, hay hartas cosas que han pasado. Por ejemplo, dentro de los cambios sociales, como hablábamos recién, hay cosas que se pierden y cosas que se ganan. Tal vez cuando la gente iba a una entrevista presencial, quienes tenían más como esta facilidad de poder tener confianza o llegada cara a cara, ahora hoy en día está como esta, entre comillas, pared digital, pero que a su vez hay personas que tal vez no se les daba mucho estar en un entorno con mucha gente, ir a otras partes y se sienten más cómodos de la casa. Otra de las cosas que ha ido cambiando, por ejemplo, la plataforma Zoom hoy en día es una plataforma muy usada, ¿ya? Pero, por ejemplo, antes de la pandemia, levante la mano quién conocía Zoom, ¿ya? O levante la mano quién no conocía Zoom. ¿No? Tal vez lo había escuchado antes de la pandemia. Los auditores también pueden levantar la mano si quieren. Pero es una de las cosas que ha cambiado. Por ejemplo, Eric Yuan, que es el principal accionista de esta empresa, ahora por primera vez en su vida, entró en la lista de Forbes como una de las personas millonarias que hay, y que probablemente, no sé, antes de marzo tal vez no hubiese imaginado que este año iba a tener eso. Ahora, por causa de este tipo de cosas que han ocurrido, hay empresas que antes eran desconocidas, que hoy en día se han hecho muy conocidas, y hay algunos rubros en la industria que están casi completamente detenidos o que están
muy pausados, como por ejemplo líneas aéreas, todo lo que son restaurantes, hotelería, pero ¿en qué sectores de la industria o en qué rubros deberíamos prestar atención y que podrían ir eventualmente al alza que tal vez antes de toda esta pandemia no hayamos considerado, que ahora podrían ser algo muy interesante? Bien, a ver, en este sentido, efectivamente yo concuerdo absolutamente con lo que has mencionado. Sin duda alguna, la industria de la hotelería, del turismo, aerolíneas ha sido tremendamente impactada a raíz de lo que ha producido esta pandemia. No obstante, también ha sido una buena oportunidad para otras industrias, efectivamente, para poder posicionarse de una manera distinta en el mercado y obviamente ya empezar a sonar más en el top of mind, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, yo te quería contar un poquito que esta es la información que he logrado recabar a lo largo de este periodo. Las industrias que ven mayores oportunidades dentro del escenario de pandemia es efectivamente la industria del comercio electrónico o del e-commerce. Plataformas como Amazon, Alibaba y en el fondo todas aquellas empresas que hoy día tienen su parte de e-commerce muy bien desarrolladas, que fueron muy visionarios en torno a la transformación tecnológica y digitalización, etcétera, invirtieron lo que tuvieron que invertir en su minuto y hoy día efectivamente están viendo los frutos. Entonces, efectivamente, las personas que quieran, en el fondo, redirigir sus carreras o quizás abrir nuevos caminos dentro de la industria del e-commerce, lo pueden hacer sin ningún problema porque allí es en donde hoy día se están generando gran parte de las oportunidades laborales que se pueden dar en el fondo en el día a día. Otra también de las industrias que ha quizás ganado más fuerza en este plano es la industria de tecnología. Todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con videojuegos y también con plataformas que nos permitan de cierta manera ordenar la información, la data, están teniendo una participación mucho más activa en el mercado, tales como las plataformas que Cristian acaba de mencionar. Zoom, por ejemplo, ha sido una plataforma que nos ha acompañado a lo largo de este periodo y que hoy día claramente todos la tenemos dentro de nuestra cabeza resonando en un 100%. Así como también hay empresas de telecomunicaciones que también ayudan al orden de datos de tanta información, tal como lo es Citrix, por ejemplo. ¿Ya? Y también dentro de las industrias que también se han visto beneficiadas, obviamente a raíz de este escenario actual, son las empresas sanitarias y también de limpieza. Entonces, por ahí efectivamente están hoy día las principales ofertas laborales, así es que a tener completo ojo con las ofertas que puedan surgir. Ahí están las oportunidades hoy día. Y en el fondo también en lo que se podrían generar oportunidades en un futuro, claramente, son en la industria farmacéutica. Hoy día nos dimos cuenta de que un virus que proviene de un murciélago que pasó eventualmente a un cerdo y del cerdo pasó al hombre, se generó el COVID-19 y desató esta tremenda pandemia, nos damos cuenta que estamos al debe en materia científica. Quizás no hemos invertido lo suficiente en investigación y en ese contexto yo me imagino que las grandes compañías farmacéuticas y la industria en general va a tener que redoblar sus esfuerzos en poder prever estos escenarios en un futuro, porque ya nos dimos cuenta que la guerra no está en la generación de la destrucción masiva a través de armamento a los distintos territorios. Hoy día la destrucción está dada por un virus y eso fue completamente evitable. Bill Gates lo dijo hace un par de años atrás. La próxima guerra que se genere va a ser a partir del bioterrorismo, va a ser a partir de un virus y nadie lo concibió. Entonces, hoy día, entendiendo este contexto actual, la industria que tiene una gran oportunidad de hacer mejoras en el plano científico y del proponer nuevas formas de quizás tratar de contener todas estas enfermedades, yo te diría que es la industria farmacéutica, eso es lo que se viene. No sé qué opinan ustedes Bueno, al respecto. yo creo que la tecnología de todas maneras, y no solamente empresas tecnológicas, sino que empresas que sean intensivas en tecnología, y muchas empresas que no lo eran van a pasar a hacerlo porque han detectado que ese es el camino. Entonces, por ejemplo, ayer hablaba con una empresa que ha sido bien tradicional y me decía, nosotros estamos en un plan de transformación tecnológica, digitalización de todos nuestros procesos, empresa productiva, pero lo que querían era
transformar tecnológicamente todo lo que se pueda transformar. De hecho, desde hace 2 meses trabajan desde la casa todos los que son de las áreas de apoyo y administración, y el impacto ha sido bastante bajo. Ahora me decían, esta es una industria que no ha tenido un impacto en sus ventas y por lo tanto en el empleo, no ha tenido ni que suspender los trabajos, ni tampoco despedir personas, porque proveen de insumos a las industrias alimenticias. Otra industria que sigue funcionando porque las personas seguimos comiendo y seguimos comprando. Ha habido aumentos en la venta de supermercados, en la de productos alimenticios, todo lo que tiene que ver con el mundo agroindustrial. Hay varios de esos que igual han tenido problemas, pero se mantienen un poco más activos que el comercio, los restaurantes, los hoteles y las líneas aéreas. Otra área que tampoco, en mi opinión, ha demostrado tener tanta disminución ha sido el área minera, que son proyectos en general de muy largo plazo, que se desempeñan en lugares algo remotos, por lo tanto las posibilidades de contagio son menores. Por ese lado diría yo que hay oportunidades, y lo otro es que las personas que desempeñan, vuelvo al tema, actividades no digitalizadas, entonces lo que pueden hacer es empezar a pensar cómo mi trabajo va a cambiar de aquí a 1 año y a 5 años, de qué forma me puedo reinventar para que a lo mejor dentro de lo que yo hago, que es parecido, pero va a tener otra forma. Es como antes nadie se le habría ocurrido que el taxista o el taxi iba a ser algo tecnologizable, porque tú dices, no, se necesita una persona manejando el taxi, ¿cómo eso le vamos a poner una plataforma que lo haga digital? Y en definitiva, la plataforma que organiza el trabajo de los taxistas de manera muy eficientemente hoy día es digital. De hecho, los mismos taxistas tradicionales también tienen sus plataformas. Entonces, el tema es mirar cómo va a cambiar el mundo para el resto y para mí. Y no necesariamente va a ser algo negativo, aunque parezca hoy día un poco, decirle esto a alguien que está hoy sin trabajo, parece un poco desconsiderado. Pero tenemos que pensar en 6 meses, 1 año, 2 años plazo, porque la vida continúa. Eso diría yo que es lo que está pasando. Ahora, el llamado a las personas de nuevo es a prepararse, a estar atentos y poder ver de qué forma esta pandemia les da una oportunidad distinta en el futuro. Eso. Ahí justamente volvemos un poco a lo que hablábamos antes con Tamara y Cristian, de que dentro de estas crisis hay oportunidades de crecimiento y dentro de los problemas hay formas en las que podemos salir beneficiados. Entonces, tal vez, claro, esto nos viene a dar como un golpe fuerte, duro a lo que estábamos acostumbrados, pero igualmente nos da la oportunidad, por ejemplo, ahora que estamos, no sé, en la casa, poder capacitarnos, poder aprender, poder especializarnos, poder adquirir otra expertise o conocimiento. Ya ahora que tenemos una pequeña proyección de cosas que van a venir a futuro, como decíamos, hay muchas cosas que no se pueden predecir o que no dependen de nosotros, pero ya tenemos un poco más como estas herramientas. Ahora, todo esto es clave para que nosotros nos podamos diferenciar o podamos tener un mejor currículum, capacitándonos, adquiriendo otro tipo de conocimientos más adecuados a las necesidades que hay hoy en día. Y hoy en día, la verdad es que, claro, la cosa no es tan fácil. Tenemos una tasa del desempleo que está cerca del 8%, hay mucha gente que está buscando trabajo, y si yo busco trabajo ahora y antes, no sé, tenía que competir con 2 o 3 personas, ahora tal vez tenga que competir contra 10, 15 personas. Entonces, ¿cómo podría yo, algunas claves para poder diferenciarme de mis potenciales competidores y poder quedar en la mente del reclutador o de aquellas personas que están buscándome a mí? A ver, yo te diría que lo primero, perdón, Cristian, partí. Dale. A ver, Era para yo te diría un que poco el orden, para que no fuera tan... Oye, si quieres puedes partir tú también, ¿eh? Dale. Bien, a ver, mira, yo te diría que uno de los aspectos más importantes dentro de lo que nos permite diferenciarnos de otros candidatos tiene que ver un poco con el cómo yo configuro este producto para que luego pueda posicionarse de una manera distinta en el mercado. Y esta configuración del producto no tan solo pasa por efectivamente lograr tener un autoconocimiento profundo acerca de mis fortalezas, debilidades, background, expectativas e intereses, sino que también se liga al cómo yo me presento al mundo a través de esta carta de presentación que tiene que ver netamente con el currículum.
Y aquí obviamente es tremendamente relevante tener en consideración que hoy día un reclutador tarda menos de 30 segundos en identificar si este currículum me sirve o no me sirve. Por ende, la estructura curricular primero, siendo esta última, insisto, la carta de presentación debe estar estructurada de una manera estratégica que me permita efectivamente resultar ser lo más atractivo para la persona que lo está leyendo. Entonces, por una parte está efectivamente el tener completamente estructurada esta carta de presentación que tiene que ver con el currículum. Y si tú quieres, Cristian, podría comentarles de qué se trata esta estructura. ¿Te parece bien? Sí, sí, de hecho sería ideal porque, tal como tú dices, un tema importante, estos 30 segundos que son fundamentales para que el reclutador pueda ver si es lo que busco o no es lo que busco. Entonces, claro, efectivamente ver cuáles serían los puntos importantes en los que debo enfocar mi currículum y qué fijarme. ¿Debe tener foto, no debe tener foto? ¿Cuál es la extensión? Etcétera. Bien, a ver, en términos generales y respondiendo un poco a tus preguntas, Cristian, la fotografía no es necesaria, principalmente porque hoy día las compañías no lo pueden solicitar de forma obligatoria. Bien, aunque sí es relevante quizás tener la fotografía en LinkedIn, entendiendo que esta es una red social profesional. Bien. Por otra parte, la extensión del currículum no debe superar las 3 páginas si es que tu experiencia laboral ha sido de más de 30 años, por ejemplo. Lo ideal es que tenga un promedio de 2 páginas. Y para ello, obviamente, la estructura que debe contener se ajusta a lo siguiente. En la parte superior debemos poner nuestro nombre, nuestro número de contacto, el correo y también nuestro link de LinkedIn. Bien, de tal manera que el reclutador pueda rápidamente hacer clic y ser enlazado a tu página de inicio. Bien. Luego es importante considerar dentro de este currículum un extracto que en el fondo es una breve presentación del quién soy. ¿Y qué debe contener justamente este extracto? Debe tener información ligada a formación, años de experiencia, tipos de cargo, industrias o empresas en las cuales yo he trabajado. Posteriormente comentar un par de funciones más representativas que me permitan posicionarme en el próximo rol que deseo asumir. Idealmente también dar a conocer cuál fue mi alcance en tal o cual cargo, entendiendo que mi carrera puede ser local o internacional, y también dar a conocer algún dominio propio de mi especialidad. En el caso de los financieros, obviamente dar a conocer su conocimiento referente a alguna normativa financiera, ya sea IFRS, US GAAP, SOX, entre otros. Así como también el destacar si manejo o no manejo un idioma es tremendamente importante. Acuérdense que hoy día, y a decir verdad, hace un par de años ya llevamos en esto, Chile es uno de los países que tiene el inglés de menor forma desarrollado dentro de la población. Entonces, aquellas personas que hoy día tienen un nivel de inglés elevado, es importante que lo pongan de lleno en esta plana. Bien, así es que en ese sentido, el extracto es la información que debería contener. Y posteriormente, siguiendo un poco la estructura, dar a conocer cuál ha sido mi experiencia profesional, en el fondo ligada a el periodo, el tipo de cargo y también la empresa en donde he estado, y posteriormente dar a conocer de forma específica cuáles han sido estas funciones y logros asociados a las mismas. Importante destacar que si yo voy a plasmar algún logro en el currículum, este último debe ser medible y cuantificable. Y por otro lado, cuando ya de cierta manera redacto toda esta información, otra de la información que debe estar dentro de este documento se liga a mi formación académica, en donde también tengo que considerar el periodo y la carrera, así como también la casa de estudios, alguna información adicional relativa a los cursos que he podido desarrollar a lo largo de este periodo, y para finalizar, información relativa a mi root, a mi dirección, y por qué no dar a conocer un par de hobbies al respecto. Principalmente porque hoy día las empresas están dando mucho más realce quizás a este ajuste cultural que el candidato podría tener con la compañía. Si yo en el currículum efectivamente doy a conocer que soy una persona deportista, que hace tal o cual excursión dentro de la semana a un cerro, que hago trekking o que hago lo que sea, por ejemplo, si estoy postulando a Nike y no lo sé,
quizás para la empresa sí va a ser importante. Claro. Entonces, en ese sentido, también es relevante poder incorporar esta información, pero de manera final y de manera muy acotada, por supuesto. Así es que eso con lo que tiene que ver con el currículum. Y por lo demás también para responder esta pregunta de forma total, así como también yo tengo que plasmar esta información en el currículum y hacer que esta última parezca lo suficientemente interesante para el interlocutor, es que yo debo nuevamente autoconocerme. El autoconocimiento es una tremenda herramienta porque me va a permitir tener una conversación mucho más fluida con la persona que tengo al frente y también responder de forma mucho más objetiva y acotada a las distintas preguntas que se realicen. Y ojo, les pongo un ejemplo. Hoy día hay distintas técnicas en el fondo para poder entrevistar. Y claramente la técnica predictiva no se utiliza bajo ningún punto de vista. Y por lo mismo hay distintos reclutadores que hoy día utilizan muchísimo lo que son las entrevistas por competencia. Entonces aquí yo efectivamente debo identificar cuáles son aquellas competencias que me acompañan para dar respuesta frente a cuál fue la situación, tarea, acción o resultado que me generó esta oportunidad en particular, y sobre la misma yo voy a poder dar a conocer efectivamente cuáles son aquellas fortalezas o competencias que me acompañan. Un poco esas son las formas de poder diferenciarse del otro. Se nota inmediatamente cuando hay un candidato que está súper bien preparado, que es súper claro y objetivo para entregar la información, a diferencia de aquellos candidatos que titubean o que dudan al momento de dar a conocer o plasmar o verbalizar toda esta información de cara a la entrevista. Así que esas serían más o menos mis sugerencias al respecto. ¿Qué opinas tú, Cristian? Nada, porque ya lo dijiste todo. No, no. Yo tengo algunas opiniones, pero lo que pasa es que un currículum es tu carta de presentación y como muy bien decía Tamara, las personas se demoran poco tiempo en seleccionar, decir este currículum me sirve y este no. Entonces es muy importante que seamos breves y vayamos a describir aquellas cosas que son realmente relevantes en nuestra experiencia. Tiene que ser breve, no más de 3 páginas. Estoy de acuerdo que ya no se usa mucho la foto. Ahora, a mí me gusta más hablar de personas y de sus fortalezas y debilidades, no tanto de producto, porque es una manera que algunas personas consideran medio mercantilista de las personas. Entonces, somos de alguna forma una oferta frente a empleadores y tenemos cualidades, características que podrían o no encajar. De lo que se trata es que no tratemos de forzar el ingreso a una organización porque al final es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que tratar de ser súper realistas en lo que estamos presentando, de tal manera que el otro tenga una visión afinada o acotada a la realidad de lo que soy. Pero también es súper relevante establecer los logros que yo he tenido. Muchas personas circunscriben el currículum a hablar de las funciones, de qué están a cargo. Estuve a cargo de la área de producción, tenía 30 personas, y no ponen los logros que tuvieron. Es como, yo fui delantero del Real Madrid, pero la siguiente pregunta es, ¿cuántos goles metiste? Entonces, fui el centro delantero y no metí ni un gol, no es lo mismo que si metí 50. Entonces, es importante que pongamos los logros y no tanto las funciones. Otra cosa que a veces las personas ponen el nombre de la empresa y la empresa puede que sea desconocida. Entonces, ya si le ponemos a qué se dedica, cuál fue el rubro o alguna idea sobre su envergadura, permite que el que está viendo el currículum se haga una idea, dice, esta es una empresa productora de cajas y que tiene 50 empleados o 1000 o lo que sea, para darle más facilidad de entender, porque a veces uno dice, oye, la empresa XX, bueno, no tengo idea a qué se dedica ni si es una empresa conocida o no. Y finalmente también hay formatos distintos. Dentro de este contexto es importante que pongan, que elijan un formato que les haga sentido, pues no son todos iguales. Dentro de estos marcos general hay formatos diferentes. A veces la gente que es del área de diseño, en ese ámbito se usa un formato de currículum algo distinto, y que está bien. También hay que entender qué es lo que se está usando. Hay gente que no le da mucha importancia al currículum, y por ejemplo envían unos currículums que tienen en una página el root, la dirección, el teléfono, que son el formato antiguo, que son eternos y que en el fondo la persona que lo ve dice, no, este formato, esta persona, casi lo descartan porque el currículum viene en un formato que está totalmente pasado de moda. Entonces es importante ese tema. Sí, quiero hacer un alcance. Muchas veces no tiene que ver con el formato, sino que con el tiempo.
Cuando yo doy a conocer un currículum que tiene demasiada información y esta última no está ordenada y de cierta manera está redactada y yo como reclutador no estoy viendo las keywords relevantes que yo necesito que tenga para poder considerarlo en este proceso, claramente lo voy a pasar. Entonces la idea es que el currículum siempre contenga información precisa de quién soy. Finalmente recuerden que en la entrevista ustedes van a tener la posibilidad de verbalizar todo este contenido y también de profundizar en aquellos aspectos que ustedes consideren son relevantes de dar a conocer, al menos en este proceso, justamente pensando en el posicionamiento que yo quiero lograr como candidato. Entonces Tamara, también, ¿sí? tú, por ejemplo, mencionaste de los elementos y el tema del currículum. ¿Cuál debería ser el orden, por ejemplo, para aquellos que tal vez están todavía un poco como en la incógnita, en que debería incluir estos elementos en el currículum? O sea, ¿con qué parto? ¿Cuál sería Bien. como Tal como lo pedagógico? mencioné anteriormente, lo reconfirmo. Nombre, correo electrónico, teléfono, link de LinkedIn. Posteriormente, el extracto que debe contener información relativa a formación, años de experiencia, tipos de cargo, industrias, funciones más representativas, alcance, ya sea local, internacional, dar a conocer, por supuesto, alguna especialidad propia del área. Aquí están las keywords o aquellas palabras en el fondo que son los tecnicismos propios que me van a acercar a ese cargo, que son tan relevantes. Y Este extracto posteriormente dar a debería conocer, ser perdón, como, perdón, Tamara, este extracto debería ser como según a la empresa a la que yo voy postulando, o debería tener como un formato genérico. a ver, en ese sentido, lo ideal es tener un formato genérico, ¿ya? Porque en el fondo estamos hablando de la misma persona. No obstante, esto último va a depender finalmente de la empresa a la cual yo me quiero incorporar. Tal cual fue el ejemplo que mencionó Cristiana anteriormente. Hoy día los diseñadores tienen un formato distinto, tienen que mostrar su trabajo de una manera distinta a través de un book, qué sé yo, porque Claro, tampoco es algo que más maneje al visual, un 100%. Pero portafolio. sin duda alguna, el ajuste que tú puedas realizar en el currículum debe ser mínimo y debe obedecer claramente a la información que el interlocutor está buscando. Y ahí justamente está el trabajo que nosotros tenemos que realizar en torno a la investigación previa de lo que implica el cargo y también de cómo es la empresa, qué es lo que espera en el fondo de mí como candidato frente a mi incorporación. Entonces, en ese sentido, un poco esa es la información que debe contener el extracto y finalmente esta última se puede ajustar en relación a la empresa que yo estoy postulando, aunque insisto, estamos hablando de la misma persona, es genérico, pero si hablamos, por ejemplo, de un cargo en específico, quizás sería bueno hacer justamente este alcance. Y posteriormente dar a conocer, bien digo, información ligada a experiencia laboral, en donde demos a conocer el periodo, el nombre del cargo y la empresa, funciones, logros y posteriormente formación académica e información adicional. Esa es la información en el fondo que debe contener el currículum para ser leído de una manera efectiva. Una pregunta más. Ok. El orden Claro, un poquito- cronológico. ¿Aló? Sí, Cristian. Ok. Mira, lo que pasa es que también es importante, es bien relevante que tengamos presente a qué empresa estamos postulando. A veces yo mando el mismo currículum a una empresa de retail que a una línea aérea o a un hotel. Y a lo mejor yo tengo experiencia de las tres tipos de industria. Y si estoy postulando a un hotel, tengo que destacar de alguna forma, con mayor énfasis que las cosas que hice en la otra industria, lo que hice en hotelería, porque eso le va a llamar un poco la atención Exacto. a esa postulación. Entonces, yo tengo que también hacer una lectura de a qué estoy postulando, cuál es el cargo, cuál es la organización y qué cosas de lo que yo he Exacto. hecho me van a hacer más sentido. Entonces, uno tiene que ir adaptando el currículum de acuerdo al tipo de cargo al que postulo. Y eso, bueno, yo quiero avanzar un poco en el tema para hablar de la entrevista, porque esto es el primer paso. Si yo paso este primer paso, puede que pase el filtro y entonces me citen a una entrevista, y es ahí donde yo creo que me juego un porcentaje La vida. altísimo de las Claro. probabilidades de quedar, porque ya me entrevistaron y como dice mucha gente, el papel aguanta mucho, y un buen entrevistador va a querer dar cuenta de que lo que dice en ese documento, efectivamente la persona lo ha hecho, tiene los conocimientos y la experiencia, y esos logros fueron efectivos. Y no nos olvidemos que después también viene una revisión de la referencia. Entonces, todos estos elementos
tienen que ser consistentes a la hora de participar en un proceso. Entonces, y uno se tiene que preparar para la entrevista. Hay gente que tiene muy buen currículum, muy buena experiencia, y dan entrevistas terribles. Y por lo tanto, pierden una oportunidad interesante. Tienen que tener claro de cuál es el objetivo de la entrevista y organizar adecuadamente el tiempo, porque en general una entrevista dura entre 1 hora, si es que hay algunas más breves, y hasta 1 hora y media, dependiendo del cargo. Y por lo tanto, tú tienes que tener claro cuáles son aquellas cosas que vas a destacar. A veces hay personas que utilizan una gran parte de la entrevista en hablar de cosas intrascendentes, y al final, cuando ya se está acabando el tiempo, empiezan a hablar de las cosas importantes y ya no tienen tiempo de decirlas. Y quizás perdieron una oportunidad. Entonces, la planificación de esa hora es que tienes 1 hora, que es bastante tiempo comparado con esos speech de 3 minutos en un ascensor, pero igual hay que organizarlo y decir qué cosas voy a decir, qué cosas voy a omitir, qué cosas son realmente relevantes. Y hoy día es muy importante lo que decía Tamara, que las empresas están evaluando las competencias, más que la cantidad de años o cuántas personas tuvo, sino que qué cosas concretamente dice. Entonces, si tú vas a si necesitas tener liderazgo para una posición porque vas a dirigir a muchas personas, entonces ellos te van a pedir ejemplos concretos de situaciones en que hayas tenido que liderar personas. O si tú pones, por ejemplo, que eres una persona extremadamente analítico, que a lo mejor se requiere para un cargo contable o financiero o de análisis de datos, en ese caso, también te van a preguntar, cuéntame una situación en que hayas tenido que hacer un análisis exhaustivo de la data de la organización. Bueno, ¿y cuál fue tu informe? ¿Y cuáles fueron tus conclusiones? Entonces, al final tiene que haber una consistencia entre lo que dice el currículum, lo que yo digo, y después lo que voy a contestar en la entrevista, porque un buen entrevistador va a tratar de que yo demuestre si tengo esas competencias y habilidades que digo tener o que requiere el cargo. Comunicación, no sé, oye, necesita ser una persona extrovertida, necesita ser una persona que tiene habilidades de comunicación. Entonces las van a tratar de probar en esa entrevista. Entonces, la planificación de la entrevista, lo que voy a decir, cuáles son los ejemplos, porque a veces una persona dice, yo tengo mucha experiencia y soy una persona que trabajo en equipo, ¿ya? Entonces tú le dices, cuéntame algún episodio de tu trabajo anterior donde tuviste que trabajar en equipo. Y ahí queda pensando, la persona dice, es que no me acuerdo ahora. Bueno, justamente tiene que ver con el autoconocimiento. Muy bien. Entonces, no es irrelevante, y a veces la persona que entrevista mejor es la que se queda con el trabajo, no necesariamente la mejor persona. Podría haber otro mejor, pero que no dio buena entrevista. Ese es el momento de la verdad. Tamara, por favor. Sí, a ver, un poco apelando a lo que justamente acabas de comentar. El currículum es una parte sin duda alguna. La prospección que nosotros podamos hacer de nuestras redes de contactos para finalmente acortar esta brecha y recolocarme en el menor tiempo posible es otra. Pero justamente para que esto suceda, yo también tengo que estar tremendamente preparado de cara a la entrevista. Entonces, si ustedes hoy día me preguntan, Tami, ¿qué aspectos debemos considerar para tener una entrevista lo suficientemente efectiva? Yo les diría lo siguiente. Primero, nunca tenemos una segunda instancia para generar una primera buena impresión. Así es que en ese contexto les pido, por favor, que siempre tengan una presentación increíble. Bien, no importa si de aquí para abajo están con pijama y de aquí para arriba están con una polera preciosa, pero de verdad la presentación es importantísima. Bien. En segundo lugar, ser muy consecuentes entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal, porque finalmente el reclutador lo va a percibir en algún minuto. Es muy diferente decir, yo soy una persona súper abierta a los cambios, a decir, estoy completamente abierta a los cambios. De hecho, mi cuerpo me habló que efectivamente yo con la postura anterior no estaba siendo lo suficientemente consecuente. Entonces también tengamos consideración de que la entrevista no tan solo tiene que ver con el contenido, sino que también con la información no verbal que yo le transmito al otro al momento de la entrevista propiamente tal. Y por otro lado, una cuestión súper importante, entender y respetar el tiempo del otro. Tenemos que ser lo suficientemente objetivos en la entrega de información, principalmente porque en la entrevista lo que mi entrevistador quiere identificar es un hecho en particular.
es el perfil que yo tengo, lo quiere constatar. Entonces, por favor, entreguemos información objetiva y abierta de lo que yo soy como profesional y, por favor, no entreguemos información subjetiva referente a mi opinión en cuanto a alguna situación, persona o empresa propiamente tal. Liberémonos un poquito de los prejuicios y aboquémonos netamente a entregar información concreta y abierta acerca de mi gestión dentro de un periodo u otro en función de la pregunta que el interlocutor te pueda realizar directamente. ¿Ya? Tamara, ¿Sí? te quería consultar sobre esta base de lo que tú mencionas recién. Hay preguntas que son clave y que muchas veces son difíciles, son aquellas preguntas que uno de repente no está preparado, sientes que te ponen la soga al cuello, pero por ejemplo, aquellas preguntas, como por ejemplo, cuéntame de ti, ¿cómo debería responder esa pregunta? Porque un cuéntame de ti, claro, es amplio, o sea, cuéntame de ti como, no sé, qué signo soy, qué comida me gusta, claro, Sí. qué he logrado a nivel laboral, qué es lo que busco en una empresa. A ver, les cuento rápidamente. El cuéntame de ti es una pregunta bastante común, de hecho suelen generarse constantemente las distintas entrevistas, y a decir verdad, la respuesta a esta pregunta no debe tardar más de 5 minutos. Bien, principalmente convengamos que el interlocutor, el entrevistador, sabe perfectamente lo que quiere saber de mí, y por ende, si esta persona tiene una pregunta de mi experiencia laboral, va a detenerse y me va a preguntar en detalle al respecto. Entonces, lo que pretende el Cuéntame de ti es principalmente identificar quién eres y también tratar de identificar cuál es tu capacidad de síntesis referente a la información que me estás entregando. Y ojo, el Cuéntame de ti, chicos y chicas, es bastante sencillo, es bastante similar al extracto que debe contener el currículum, pero este último adiciona cuestiones ligadas justamente a lo que mencionaba Cristian, competencias que yo puedo respaldar más adelante a través de esta metodología STAR que tiene que ver con dar a conocer cuál fue la situación, tarea, acción y resultado asociado a un escenario en particular. Y así, obviamente, poder ir transmitiendo todas estas ideas ligadas a este punto de competencia. Pero también, para cerrar en el fondo con esta respuesta, es necesario considerar algún elemento trivial que me permita quizás romper el hielo con el otro. Y lo pongo como ejemplo. Voy a hacer un cuéntame de ti bastante rápido. Mi nombre es Tamara Peralta, soy ingeniera comercial, cuento con más de 15 años de experiencia trabajando como jefe de control de gestión en la industria aeronáutica, y dentro de las funciones que he debido realizar está el hecho de velar por el control interno de las distintas áreas dentro de la compañía. Como he trabajado en compañías americanas, tengo bastante conocimiento acerca de la normativa SOX, me ha tocado reportar a través de normativa financiera US GAAP, y en ese contexto mi nivel de inglés es avanzado. Entre las competencias te diría que cuento con una gran capacidad de liderazgo, principalmente porque a lo largo de estos 15 años he tenido que liderar equipos de trabajo de carácter multidisciplinario, y a decir verdad, el número ha llegado hasta 50 personas. Y para finalizar te cuento que soy felizmente soltero y no tengo hijos. Es un extracto bastante breve, pero que de cierta manera a ti te permitió identificar que como ingeniero comercial no estoy en finanzas, no estoy en marketing, no estoy en el área comercial, pero sí estoy en el área de control de gestión. Y sí tengo conocimiento en tal o cual normativa, y sí he reportado a través de esta última, y sí tengo esta experiencia de haber liderado equipos, y además utilicé un recurso para romper el hielo que tiene que ver con el felizmente soltero. ¿Ustedes conocen algún soltero que sea infeliz? Quizás en el fondo la idea de romper este hielo es un poco acercarnos a este interlocutor y quizás resultar ser más afable. Insisto, este extracto no debe durar más de 5 minutos. Posteriormente, cuando el reclutador quiera saber acerca de tal o cual experiencia, te va a preguntar por la experiencia propiamente tal, pero para eso es importante escuchar activamente y dar
y proveer en el fondo de este espacio. Cuando yo culmino el Cuéntame de ti, lo que yo siempre les sugiero a mis candidatos es que beban agua, tomen un vaso de agua, de tal manera que en ese espacio el reclutador pueda preguntarles acerca del dolor. Oye, cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia como jefe de control de gestión en LAN en este proceso de pandemia? Ah, perfecto. Entonces esta persona está buscando un especialista en control de gestión dada esta situación. Y por ende, esto último me va a permitir identificar rápidamente qué le duele y frente a eso yo voy a poder estructurar un discurso más fluido y también que contenga esta información que finalmente está buscando. Eso es lo más relevante. Cristian, Bueno, ojo con la pregunta abierta de cuéntame de ti, porque cuando hay una pregunta abierta, en el fondo, y haces una presentación como la que hizo Tamara u otra, lo que yo estoy percibiendo es lo que a ti te importa, Exacto. no lo que a mí me importa. Entonces, Muy por bien. ejemplo, si yo quiero saber lo que le importa a una persona, le pregunto eso, le digo, cuéntame de ti, y lo que la persona me cuenta va a ser a lo que ella, de alguna manera, de su escala de valores y las prioridades que tiene en la vida. Otra persona me dirá, tengo 4 hijos, soy casado, veraneo en no sé dónde, me gusta el deporte, y después, entonces, es una pregunta muy amplia y también es complicada de responder. Pero Entonces, ojo, también es sí. importante tener claro lo que yo quiero transmitir ante una pregunta abierta, que es lo que me interesa transmitirle al otro. Entonces, a veces hay gente que responde atendiendo al cargo, que está bien, y hay otras personas que se van por la rama y hablan de cosas que no tienen nada que ver con la postulación. ¿Te fijas? Exacto, pero eso, ojo, tienen que tener muchísimo ojo con el tiempo del otro. Acuérdense que ustedes no son el único entrevistado de hoy. Probablemente esta persona va a tener que entrevistar a 15 personas después de ti. Entonces, en ese sentido, la idea de la entrevista es no divagar, es no irse por las ramas. Recuerden que ustedes están en la entrevista porque a la persona le interesa conocer tu experiencia en tal o cual situación o en tal o cual cargo. Entonces, aboquémonos a entregar información directa, información concreta, información objetiva referente a quién soy yo como profesional. Y después el tiempo efectivamente nos dirá si es que el reclutador se interesa por saber si soy casado, si soy soltero, si tengo hijos, si me gusta el deporte, cuál es mi plato favorito. Pero finalmente esa información, insisto, no debe estar contenida en el grueso de la conversación. Finalmente el grueso tiene que ver justamente con la información que me avala hoy como profesional y que me va a permitir agregar valor a esta compañía más adelante. Bien, entonces quizás sería interesante, querida audiencia, que dejemos de lado un poquito nuestras preferencias por hablar de distintos temas que no se ajustan a esta oferta y aboquémonos más a ser más preciso, a escuchar más activamente las preguntas que nos pueda realizar el interlocutor y a partir de ellas responder conforme a lo que esta persona busca evaluar. ¿Bien? Cristian, te quería consultar, ¿Mm? de antes hablando del tema de currículum, mencionaste un tema súper importante, que es que uno tiene que plantear dentro de su currículum casos específicos. O sea, por ejemplo, el mismo ejemplo que tú das, yo fui jugador en tal equipo, ya, pero ¿cuántos goles hiciste? ¿Con quiénes jugaste? ¿Cuánta asistencia? Yendo ahora a lo que es la entrevista laboral, ¿qué cosas no debería hacer o qué vicios que pueden ser comunes a veces debería evitar en una entrevista? Bueno, yo creo que evitar es no tener una estructura planificada de qué cosas voy a decir en la entrevista. Y por un lado, otro, no extenderme demasiado en preguntas o en temas que no son atingentes a lo que me están preguntando. Tercero, responder lo que me están preguntando, porque a veces a la persona le hacen una pregunta, le dicen, cuéntame de tu experiencia en el área de ventas durante el año tanto, el año pasado. Entonces la persona dice, mira, a mí lo que me gusta es trabajar en equipo y me gusta armar equipos, trabajar con la gente, acompañar al vendedor, qué sé yo, y bla, bla, bla. Y a veces se va por las ramas y el otro le está preguntando cómo fueron tus resultados en las ventas. Y entonces, y después termina hablando como político, que tú les preguntas una cosa y hablan de otra. Entonces, en este caso, uno tiene que primero responder lo que le preguntan. Te dicen, ¿cuáles fueron tus ventas el año pasado? Bueno, fueron tantos millones en el año tanto, y de ahí lo puedes adornar y enriquecer. Un error frecuente es que las personas no responden lo que les preguntan, porque a lo mejor están con la idea de hablar de determinada Pensando en cosa. lo que van a decir después.
Es verdad. No es lo que el otro Que quiere no se saber. me olvide, que no se me olvide. Ese es un error súper frecuente. ¿Cómo no? Lo otro es hablar de cosas cotidianas, un poco coloquiales de la vida personal y alargarse demasiado en eso, de la familia, los niños, el deporte que me gusta. Está bien hablar de esas cosas, pero tiene que ser acotado, porque otro lo que le interesa es saber de qué manera vas a agregar valor a esa organización, cuál va a ser tu aporte. Y yo me tengo que, como entrevistado, me tengo que hacer cargo de transmitir de qué forma voy a hacer un aporte y por qué esa persona me tiene que contratar a mí para ese cargo. Y para eso, lo más relevante es lo que tiene que ver con ese cargo, con esa tarea y con lo que yo he hecho en otras empresas. Yo le tengo que probar a él que con lo que yo he hecho en otras empresas, los resultados que he tenido, yo voy a poder hacer un aporte en esa organización. Eso es súper importante. No sé, Tamara, otros errores frecuentes. Responder, por ejemplo, o no responder a la pregunta, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Es importante destacar, Difícil. es una pregunta muy difícil porque claramente nadie quiere ser descartado por renta frente a un proceso de reclutamiento y selección. Sin embargo, es importante entregar un monto. Todas las empresas manejan un presupuesto determinado y tienen una banda salarial que podrían pagarle o no a la persona. Entonces, en ese sentido, nosotros también tenemos que ser lo suficientemente consecuentes en la entrega de esta información. Y un poco la invitación que les quiero hacer es a no responder esta pregunta de manera tajante, sino que más bien dejar un espacio de negociación. Quizás identifiquen un monto que hoy día les permite negociar hacia abajo. Pongamos un ejemplo, estoy abierto a escuchar ofertas laborales desde los 2 millones de pesos líquido por mes. No obstante, estoy abierta a flexibilizar este monto pensando en los bonos o beneficios asociados que podría impartir la compañía. Entonces, de cierta manera, yo no soy descartada. Probablemente quizás exista el espacio para poder conversar más adelante o para ser considerado en otro proceso. Porque finalmente el entrevistador no sabe el monto en particular, pero sabe que yo estoy abierta a conversar porque me interesa eventualmente identificar cuáles son los beneficios para los papás dentro de esta compañía, o cuáles son los bonos asociados, por ejemplo, para una persona que es soltera y que quizás le acomoda tener una estructura de renta más bien variable. Entonces, en ese sentido, identifiquen un monto con el cual ustedes se sientan cómodos y vean que pueden flexibilizar un poquito más hacia abajo para dejar finalmente este espacio de conversación y no ser descartado hoy día de lleno, y más bien tratar de ser una carta disponible dentro de un periodo más adelante, claramente. ¿Qué opinas tú al respecto, Cristian? Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a veces, ante esa pregunta, hay personas que dicen, bueno, yo quiero, de acuerdo a lo que pague el cargo en esta empresa. Entonces, esa es no es una respuesta muy buena porque el otro dice, a mí me interesa saber lo que tú necesitas para vivir, si es que vamos a satisfacer tus necesidades, porque si te pagamos menos de lo que tú necesitas, no vas a estar conforme y probablemente te vayas que encuentres rápidamente otro cargo. Entonces es importante dar una respuesta que sea cercana a lo que uno espera. Claro, uno quiere a lo mejor no dejar plata en la mesa y decir, bueno, yo quisiera ganar 1 millón, pero en realidad estoy dispuesto a bajarme hasta 800. Entonces uno podría decir que uno tiene una expectativa en torno a esa cantidad de plata, pero que también está interesado en saber cuáles son los incentivos o los beneficios que tiene la empresa o los bonos, porque a veces hay empresas que pagan unos bonos que hacen que eso sea mucho más interesante. Entonces te pagan un bono distinto a si te pagan 6 bonos por año, o si te dan unos beneficios para el 18, para la Pascua, o un incentivo para la educación de los niños. Te pagan un gimnasio, te dan una semana más de vacaciones. Hay una serie de beneficios que uno no lo está viendo probablemente en la entrevista. Y sería interesante conocerlos porque todos esos beneficios son plata y a veces la gente no lo considera, está solamente preocupada del sueldo y a veces los beneficios agregan mucho a la última línea del ingreso de la familia. Y ojo también perdón, solo para contribuir a lo que comentaba Cristian, hay que tener ojo también con lo que acabas de decir, principalmente porque dada esta pandemia, muchas de las rentas que hoy día quizás se perciben en el mercado se van a ver afectadas.
Bien, y quizás hoy día, por ejemplo, en el paquete de beneficios que puede ofrecer o no una compañía, también es relevante. Entonces, convengamos que el escenario cambió, convengamos que el mundo cambió, y en ese contexto no nos cerremos a un monto en particular, sino que más bien evaluemos el paquete de compensación por completo, chicos y chicas. En Chile aún somos uno de los pocos países que nos fijamos en la renta líquida mensual y no nos fijamos en el paquete bruto anual. Muchas veces los bonos que mencionaba Cristian son aquellos bonos que nos dan la energía para seguir siendo parte, por ejemplo, de una u otra compañía, o nos motiva a pertenecer a la empresa. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, hablemos quizás de una manera mucho más abierta, bien digo, referente a esta temática, sin dejar pasar en el fondo la importancia de lo que podrían significar los beneficios más adelante. Así es que buena acotación, Cristian, estoy de acuerdo contigo. No, además, por ejemplo, el caso hay gente que... Perdón, Cristian, dale, Cristian López. Sí, que sobre eso mismo que mencionaban recién, que hablaba Cristian, de el tema de los beneficios, de saber qué otra cosa me pueden aportar, ¿es válido entonces que yo como entrevistado le haga esa pregunta a mi entrevistador? Claro que es Sí, válido. Porque muchas veces un entrevistado va netamente a responder las preguntas que la empresa o que el entrevistador le puede hacer, pero ¿qué tipo de preguntas yo como entrevistado debería hacerle a mi entrevistador? Una, ya vimos claramente que sería bueno saber con respecto a los beneficios que ofrece la empresa, porque eso puede hacer un cambio bastante significativo en lo que yo pensaba pedir en cuanto a una renta, pero ¿qué otras preguntas serían buenas o importantes, pertinentes, que yo le hiciera a mi entrevistador? bien. A ver, en este contexto yo te recomiendo las siguientes preguntas. 1, ¿cuándo prevén la contratación de esta posición? Pensando un poco en mis tiempos como candidato. Quizá ellos están buscando reclutar esta posición para enero del próximo año y yo en mi cabeza quizás me voy con que esta oferta es para integrarme la próxima semana. Entonces tiene que ver con un tema de tiempos y de planificación propia de la agenda y también de identificar si efectivamente voy a postular solamente a esta oferta o voy a postular a más ofertas laborales. Entonces es importante saber cuándo prevén el cierre del proceso, así como también de cuántas entrevistas o cuántas etapas concibe el proceso de reclutamiento y selección, para nuevamente tener más en consideración cuál es el periodo de tiempo con el cual pretenden contar con esta persona, y quizás también por ahí saber con cuántos candidatos estoy compitiendo, para identificar cuáles son mis posibilidades reales de quedarme con el cargo. No sé qué opinas tú, Cristian. Sí, es una pregunta válida, interesante. Ahora, yo creo que también hay algunos entrevistadores que también consideran relevantes las preguntas que haga el candidato, porque uno conoce a las personas no solo por lo que responde, sino que también por lo que pregunta, porque cuando uno pregunta, sabe lo que al otro le importa, al que pregunta le importa. Entonces, por ejemplo, tú podrías preguntar, y va a depender un poco de la posición y el cargo al que estás postulando. Totalmente, de acuerdo. Hay cargos en que son bastante evidentes la función y responsabilidades, cuando son cargos de carácter más operativo, más administrativo, es hacer una tarea administrativa que tiene un horario. Pero, por ejemplo, si tienes cargos más de jefatura, cabe preguntar cuáles son los desafíos que tiene el cargo, porque a lo mejor un jefe de finanzas en una empresa tiene desafíos muy distintos al jefe de finanzas en otra empresa. Por lo tanto, uno tiene que decir qué es lo que esperan de este candidato, cuáles son las cosas que esperan que logre, con qué equipo cuenta, qué tecnología tiene el departamento, cuáles son los problemas que han habido en el pasado, porque por un lado denota curiosidad, inquietud y también una mirada más estratégica, y por otro lado también te puede prever de meterte en una organización que quizás está muy complicada. Entonces, ahora, ojo, es frecuente que un candidato después diga, oye, es que a mí no me dijeron todo, bueno, a lo mejor no preguntaste. Entonces es importante preguntar. Sumado a lo que dices tú, que muy bien, y estoy muy de acuerdo con estas preguntas, tenemos que también considerar a quiénes le hacemos estas preguntas. Porque muchas veces cuando los procesos de reclutamiento y selección están en manos de headhunters,
Es posible que el headhunter desconozca un poquito cuál es la tecnología que utilizan internamente, cuál es la situación de la compañía, porque quizás la empresa tampoco le entregó esta información y esta persona no la levantó en su debido minuto. Entonces, yo les diría que todas estas preguntas que acaba de poner Cristian sobre la mesa tienen que estar directamente ligadas eventualmente con la jefatura directa de la posición. Finalmente, no hay nadie que entienda mejor el dolor que tiene que este último. Este último le va a decir, mira, trabajamos con SAP o trabajamos con Flexline, o trabajamos en base a este modelo en el fondo y queremos migrar a este otro. Y esto obviamente a mí como candidato me va a permitir tener una visión mucho más global de lo que podría ser mi incorporación con la empresa. Entonces, en ese contexto también identifiquen cuáles son las preguntas, pero también a qué interlocutor le van a realizar estas preguntas para que también puedan irse con información relevante para sus casas, porque de lo contrario, si yo le pregunto a una persona que no tiene idea referente a cuál es el sistema que utilizan, no es mucho lo que yo voy a poder quizás generarme como idea o expectativa en mi cabeza. Entonces también identifiquemos muy bien a quiénes les vamos a realizar estas preguntas para que podamos finalmente solventar la duda que nos aqueja. Otra pregunta que yo también recomiendo hacer es cómo es la organización, cómo es la cultura de la empresa. Porque no todas las personas, como hablaba Tamara antes, que tiene que haber un fit cultural. Por lo tanto, yo también puedo evaluar si, dada lo que me cuentan de esa organización, si yo voy a encajar ahí. Porque puede que yo esté acostumbrado a una organización súper organizada, estructurada, en que están los cargos súper descritos, los límites de una área y otra, lo que tiene que hacer cada persona está absolutamente claro y definitivo. Y en otras organizaciones no tienen nada, es súper abierto, muy flexible, y hay personas que se complican en esos ambientes. Entonces, es importante saber más de la organización, de cómo está estructurada, de cuáles son los recursos que tengo para hacer lo que se espera que haga. Y estoy postulando a una posición alta, hay preguntas que yo no debería hacer, no me debería preocupar de cuánto es el ticket de colación, si me van a pagar harta plata. Pero si me van a pagar poca, porque es un cargo más bajo, porque estoy empezando, o tengo un cargo más operativo, es relevante, porque si la colación son 2.000 pesos, es distinto si son 7.000 pesos diarios, es plata. Entonces, cuánto es el bono para el 18, cuánto es el bono de educación, etcétera. Entonces, va a depender un poco de la posición a la que postulo, pero siempre uno puede hacer preguntas que le den a uno una cabal información de cómo es la empresa y si me voy a meter a la empresa que en realidad voy a funcionar, porque es mal negocio para todos si yo entro a una organización donde al mes no me adapto porque es totalmente distinto a lo que yo estoy acostumbrado. Oye, vamos avanzando porque nos queda, démosle hasta las 11:30. Espero que, Sí. ¿por qué no respondemos algunas de las preguntas que han llegado, Cristian? ¿Las tienes por ahí? Porque hay bastante gente que se ha mantenido por bastante tiempo y me gustaría ver si hay alguna cosa que no hayamos considerado en lo que hemos estado conversando. Les agradezco mucho la asistencia y la permanencia, la paciencia para escuchar nuestra conversación. Mira, hay una pregunta que, bueno, pienso que es bien atingente y que hay muchas personas que se sienten reflejadas. El tema de la búsqueda de trabajo, especialmente en este momento, no es algo que resulte muchas veces tan fácil y especialmente no resulta tan rápido. No es que si empiezo a buscar hoy día voy a tener en una semana más. Pueden pasar semanas o meses. A veces puede ser difícil, también en temas de cuarentena que no está encerrado, puede aumentar por ahí el nivel de estrés. Entonces, ¿de qué manera puedo prepararme para enfrentar de manera efectiva este periodo y proceso de lo que es la búsqueda de empleo? A ver, por mi parte yo voy a decir dos cosas. Lo primero es que la búsqueda de empleo tiene que ser planificada, un poco atenta. Ya, Tamara, creo que perdimos el audio. ¿Ahora? Ahí sí, perfecto. ¿Ahí sí? Perfecto. Entonces, un poco lo que les estaba diciendo. Por una parte, la búsqueda de empleo tiene que ver netamente con la planificación de dónde voy a buscar empleo, pero por otro lado también tiene que ver con un tema de volumen. Entiendan y métanse esto en la cabeza. Si yo hoy día postulo a un empleo, que quizá es un proceso que se va a cerrar en un periodo de 2 meses y estoy postulando con 5 candidatos, la verdad es que la posibilidad de que me incorpore esta empresa es bastante mínima. Entonces, diversifiquemos el riesgo y, de cierta manera, ampliemos el volumen de
postulación a distintos empleos, pero también de prospección con distintos líderes de opinión propios de tu área en el fondo, así como también de reclutadores o headhunters. Aprovechemos el tiempo en darnos a conocer. Acuérdense que uno de los principales factores por los cuales las personas no logran colocarse es porque la empresa no sabe que existe un candidato como esta persona y esta persona no sabe que están buscando un candidato como él. Entonces la única forma es efectivamente conocer el mercado al cual yo estoy postulando, así como también identificar quiénes son las personas que me van a ayudar a cortar esta brecha y en ese sentido obviamente tratar de generar las mayores instancias posibles de postulación o prospección de distintos empleos o personas que nos van a ayudar en este proceso. Cristian. No, yo estoy súper de acuerdo contigo, creo que hemos tocado el tema bastante bien. Estoy aquí viendo algunas personas que están haciendo algunas preguntas que están online, algunas felicitaciones. Entonces aquí alguien dice qué tan personalizado puede ser el currículum según el cargo o empresa. Bueno, lo dijimos, yo creo que es importante que nos atengamos un poco a cuál es el cargo, la empresa, y tratemos de darle una adaptación al cargo en específico que está buscando la compañía. Porque, como decíamos, si es un cargo muy distinto y yo tengo experiencia muy diversa, entonces tengo que enfatizar o destacar aquella experiencia que tiene más relevancia para el cargo al que postulo. Y ojo, también hay otra táctica, independientemente de que sí, efectivamente sería interesante poder adaptar el currículum en función de las empresas a las cuales estamos participando, siempre y cuando el cargo así lo conciba. Yo creo que otro de los aspectos que podríamos hacer es el siguiente. Cuando las personas se encuentran con una oferta laboral, esta oferta suele contener lo que están buscando. Y en este sentido, el approach que yo debería tener como candidato dentro del correo, dentro del teléfono o incluso en la misma entrevista es responder inmediatamente a que yo cumplo con todo lo que esta persona publicó de forma excluyente en la oferta. Entonces, de cierta manera, nosotros de forma inmediata ya cubrimos su necesidad de saber que yo sirvo para el cargo. Al finalizar, la entrevista va a ser meramente de conocimiento, de identificar si me ajusto o no me ajusto con la cultura de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería interesante poder quizás ser más enfático con aquella experiencia que me permita responder a esta oferta propiamente tal. Perfecto. Cristian, no sé si tienes otra pregunta. Sí. Bueno, ya yo creo que para ir cerrando un poco, hemos hablado en realidad de estos temas bien importantes. Como hablaba en un principio, esto es como una especie de pincelada a una gran variedad de temas. En realidad, hay cada uno de estos microtemas que nosotros fuimos hablando que podríamos hablar o dedicarle un webinar entero, un día entero, tal vez semanas. Y quisiera solamente pedirle a ustedes como especialistas algunas palabras finales o consejos finales para quienes nos están escuchando ahora y invitarlos también para que puedan estar atentos a los próximos webinars que vamos a hacer en diferentes tipos de consultas. Pueden escribirnos también a la sección de preguntas y comentarnos algún tema en particular que les gustaría que tratáramos. Y bueno, Tamara y Cristian, el tiempo es suyo para que nos puedan dar unas palabras finales y algunos consejos para aquellos que están escuchándonos y viéndonos. Ahora sí, a ver, para ir terminando, si bien hoy día estamos en un proceso al cual le denominamos crisis, convengamos que esta es una tremenda oportunidad para definir si lo que estoy haciendo me hace feliz o no. Y si no me hace feliz, identificar cuáles son los planes de acción que hoy día tengo que tomar para finalmente cumplir con este propósito personal. Segundo, lo único que tenemos asegurado es la transformación. Por ende, tratemos siempre de estar lo más abierto a los estímulos, tratemos de ser lo más flexible dentro de la posibilidad y también de adaptarnos rápidamente a lo que puede ir surgiendo día a día, porque finalmente hoy día no sabemos en qué vamos a terminar. Entonces, en ese contexto vamos adaptándonos poco a poco, no nos agobiemos, pero también convengamos que es muy importante planificarse de tal manera que podamos finalmente trabajar justamente este periodo
en nosotros, invertir este tiempo tremendamente importante en autoconocernos, en prepararnos de mejor manera para el día de mañana estar en ventaja probablemente de aquellos competidores que podrían ser el resto de candidatos que tienen perfiles similares al mío. Y en este sentido, en todo lo que se trata, un tema de entrevista, estructura curricular, entre otros, desde ya voy a estar 100% disponible para responder todas sus preguntas de forma interna, a través de LinkedIn o a través del correo electrónico. Así es que eso por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, Tamara. Bueno, yo para terminar quiero responder a dos preguntas. Una persona que me dice que cómo responder a la pregunta por qué me vincularon. Bueno, no es una pregunta fácil, yo creo que hay que ser realista y en general tratar de ser objetivo y muy fiel a la realidad. Tampoco hay que exagerar las causas, sino que a veces uno dice, mira, no me entendía con mi jefe, tuve problemas de afinidad con determinada persona. Va a depender un poco de la razón. Hay veces en que a las personas ni siquiera les dan una explicación, a veces hay una desvinculación de varias personas por razones financieras, a veces a una persona la vinculan porque tuvo un problema serio con alguien, porque se peleó, y bueno, y hay otras que tienen que ver con problemas de éticos o de probidad. Entonces es muy complicado, pero va a depender de cada caso, hay que analizarlo bien, hay que evidentemente ser objetivo y ajustado a la verdad, pero hay que tratar de presentarlo de una manera que me perjudique lo menos posible si las causas no son tan favorables. Lo otro es que alguien me dice cuáles son las razones por las que se toma una decisión, si es el carisma, la afinidad con el entrevistador. Bueno, es difícil, pero indudablemente que la afinidad con alguien que te entrevista es importante, porque al final las personas, si van a trabajar juntas, también existe esa variable, que bueno, este candidato me cayó mejor, creo que puedo trabajar mejor con esta persona, lo que no siempre termina siendo así. Hay diversas variables, pero yo diría que hoy día, con el desarrollo que he tenido todos los temas de reclutamiento, selección y evaluación de personas, tiene que ver con la tranquilidad de que esta persona va a desempeñar bien o no este cargo. Ya no es solamente me cae bien, sino que yo necesito una persona que haga bien este trabajo y quiero contratar a la mejor persona para que dé el mejor resultado. Yo diría que por ahí va el tema, y si una persona demuestra, además de tener las habilidades interpersonales que se requieren, es capaz de dar esos resultados, es probable que tenga una alta probabilidad de ser elegida. Y bueno, yo les quería agradecer por el tiempo, por habernos escuchado, por la paciencia. Les quería decir que estamos a su disposición. Vamos a seguir haciendo hablemos de trabajo sobre este y otros temas. A lo mejor, no sé, podríamos en un tema hablar solo de la entrevista y de otras cosas relacionadas con el mundo del trabajo, como la legislación que está vigente, las nuevas normas que se han dictado, cómo se han ido implementando. Entonces vamos a estar invitando personas tan destacadas y preparadas como Tamara para que nos ayuden y podamos entregar información que les sirva a tantas personas que están hoy día inquietas y que están en temas relacionados con la vida laboral. Así que muchas gracias. Gracias, Tamara. Bueno, oye, no, gracias a usted. Encantada de estar rodeado de tanto hombre acá. Creo que ha sido muy buena tus aportes y la gran experiencia que tienes, pese a ser tan joven. Muchas gracias. Me veo joven. No, encantada, de verdad. Muchísimas gracias. Creo que hemos estado tremendamente alineados a lo largo de todo este tiempo. Claramente estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de cómo hacer esta búsqueda de empleo algo mucho más efectivo y menos frustrante. Así es que, querida audiencia, por favor, consigan que esto es algo temporal, el estar desempleado es algo temporal, pero depende muchísimo de la gestión que podamos realizar uno a uno, así es que en ese sentido démosles el foco al volumen, démosles el foco a la gestión tanto proactiva como reactiva que yo pueda hacer de las distintas ofertas y preparémonos de la mejor manera, aprovechemos el tiempo para resultar ser el día de mañana un candidato lo suficientemente bien posicionado. Así que eso, muchísimas gracias por su tiempo y esperamos en el fondo poder vernos en una próxima oportunidad. Un beso y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Informamos también a quienes nos están viendo ahora que vamos a subir próximamente el video con este webinar a nuestras redes sociales para que también
Si es que hay alguna cosa que no alcanzaron a escuchar o quieren compartirlo, puedan hacerlo posteriormente. Les damos gracias a quienes nos escucharon y principalmente a Tamara Peralta, Business Manager de DNA, a Cristian Duarte, director de la Bolsa Nacional de Empleo, y yo, Cristian López, que se me olvidó presentarme al principio, jefe de marketing de la Bolsa Nacional de Empleo igualmente. Así que esperamos verlo en el webinar. Sí, Cristian. Cristian, disculpa, antes de que cierre, disculpa que te interrumpa, el 8 de junio vamos a tener un webinar internacional, vamos a estar con el presidente de una importante empresa española de tecnología y con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, hablando de lo que está pasando y de lo que viene después del COVID-19 para el mundo del trabajo y las empresas. Así que están cordialmente invitados, esto va a ser el 8 de junio, de todas maneras vamos a estar informando en el portal de BNE y en las redes sociales para que se puedan inscribir, y es un poco la mirada de una persona de España que están en una etapa un poco ya de salida de la crisis, pese a todas las dificultades, ellos están como un par de meses en el futuro respecto a lo que estamos nosotros. Entonces es bien interesante que la perspectiva de Constantino Fernández, que es el presidente de la empresa Altia, que tiene operaciones en Chile y en Europa, y del subsecretario del Trabajo, don Fernando Arab. Así que los quedan cordialmente invitados y disculpa, Cristian, por favor, dale el cierre al webinar. Sí, bueno, nada más que decir, hacer énfasis en esa invitación. Muchas gracias y bueno, lo único tal vez que quisiera sumar antes de terminar, darle aliento, fuerza y ánimo a aquellos que están buscando trabajo. Sabemos que estamos todos viviendo en una etapa compleja de una u otra forma, a todos nos ha afectado, entonces hay que seguir adelante, hay que seguir haciendo lo mejor que se pueda y nosotros por nuestra parte vamos a intentar seguir aportando estas herramientas, estos conocimientos que puedan ayudarle en los procesos que cada uno está viviendo. Entonces tener mucha fuerza y ánimo, y hemos podido salir de muchos procesos y crisis adelante. Este es uno más que nos toca vivir, diferente a lo que nos ha tocado normalmente, pero como muchas veces se está diciendo, lo vamos a hacer todos juntos. Así que eso, un abrazo. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.